Listo. Ahí se está grabando. Bueno, entonces les decía, tenemos como invitado a Andrés Piazza, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, con más de 15 años de experiencia en políticas públicas de TIC y gobernanza de Internet. Se ha desempeñado en diversos ámbitos de diálogo multisectorial, incluyendo foros globales del Sistema de Naciones Unidas, negociaciones de tratados internacionales y otros de alto nivel en diversos roles. Entre 2015 y 2016 se desempeñó como General Manager de LACTLD, después nos va a contar qué es, y anteriormente lo hizo como presidente de otra sigla muy extraña que después nos va a contar también de qué es, y como líder en relaciones estratégicas de otra sigla muy extraña, son todos organismos supranacionales, supongo, integrando en su nombre grupos de trabajo en otro grupo de Naciones Unidas, en el órgano de gobierno del programa ILAC, sería de Latinoamérica, supongo, la Agencia Digital de América Latina coordinada por CEPAL y en la Secretaría del Comité de Programa de otro organismo muy difícil de codificar. Ha participado de las negociaciones entre la Comunidad Técnica de Internet y el Departamento de Estado norteamericano en la transición de las funciones de supervisión sobre el DNS entre 2013 y 2016. Asimismo, es columnista en diversos medios de comunicación radiales y gráficos y se desempeñó como docente en las universidades Blas Pascal y en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es consultor internacional y asesor legal en materias relacionadas con derechos digitales. Su más reciente afiliación es dirigir el IDD-LAC, Instituto Latinoamericano de Desarrollo Digital. Yo te doy las gracias, Andrés, nuevamente por cedernos tu tiempo y te pido que por favor nos cuentes un poco qué son todas estas siglas que acabo de intentar leer y he fracasado rotundamente en el intento. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Es un placer. Me interesa más eso último, si se quiere dedicarle un minuto a eso último. Es una organización que fue surgiendo relativamente hace poco, con una idea de que las políticas públicas de Internet o de las TIC y todo lo de gobierno electrónico y toda la discusión que agarré empezada en lo que mencionaba Alicia recién, lo que mencionaba Carlos, está dentro y involucrada en esto, digamos. Hace un tiempo, cuando empezó la discusión sobre si regular la infraestructura de Internet o esta discusión inicial, todavía había alguna idea de que la autorregulación, al sector privado le interesaba la autorregulación, de que estos organismos que vos leías recién son pequeñas piezas de institucionalidad que se fueron agregando a la infraestructura de Internet para poder funcionar, pero era como la mínima necesaria y se iba creando más. Y eso ya está como superado, o sea, está claro que Internet se está regulando todo el tiempo, que el ciberespacio, que el rol de los estados, que la inclusión digital, que las ciudades inteligentes son una realidad digamos, aún cuando hay actores muy fuertes que quieren mantener la idea vana de la autorregulación, está claro que esto ya, digamos, está superado. Y de hecho, parte como de la premisa de este organismo que hemos fundado hace poco, porque es un organismo muy reciente, con fundadores de toda la región, de toda Latinoamérica y el Caribe, tiene que ver con esto, con que la regulación y las políticas públicas, ¿no? Básicamente la implementación de acciones de parte del Estado, de los actores públicos, sucede de una manera y hay un debate de múltiples partes, público, privado, le dicen multi-stakeholder, que viene estando hace 15 años, digamos, en el que me he metido casi desde el inicio de mi carrera, que como que está fallando en alimentar esto, ¿no? Digamos, estos principios, por ejemplo, de cómo juegan los derechos de la privacidad o de la seguridad con la transparencia de la función pública, por ejemplo, esa conjugación está un poco resuelta en el debate, en lo dialéctico a nivel internacional y no está resuelta en las regulaciones, o si lo estuviera en las regulaciones de derecho positivo, no lo está en la implementación de las políticas públicas. Entonces, cuando Juan Pablo me invita a dar una conversación, según lo que Juan Pablo me dijo, ¿no? Una conversación bilateral, ¿no? Digamos, así que yo voy a dar lugar a intervenciones y a preguntas. Cuando Juan Pablo me invita a esto, la verdad que digo, a ver, o sea, me parece casi de las invitaciones más interesantes que tuve este año, ¿no? Y eso que no hace falta que sea un conversatorio cara a cara con una botecita de agua o un canapé, ¿no? Digamos, con que sea por Zoom, por Meet, digamos, la verdad que es una de las conversaciones que más hacen falta, me parece, ¿no?
Así que bueno, acá estoy. No sé si tenemos un temario o cómo es el orden. Yo te debo los canapés, pero en algún momento lo voy a cumplir. No, no, hay un asado que fue públicamente comprometido, me parece. Asado que está certificado en redes sociales con varias de las personas que están acá incluso. Exactamente. Así que va a tener que ser un asado grande. Che, bueno, no, mira Andrés, la idea, a todos, Andrés y todos, ¿no? La idea es hacer un breve marco para enmarcar la charla, porque es un tema tan rico que tranquilamente se nos podría ir de las manos. Mi idea es hacer una presentación, tiene tres filminas nada más, y a partir de ahí abrir el juego. Yo te había pasado unas preguntas tentativas, te las voy a plantear después de esa breve presentación, y abrir el juego como para que se enriquezca la charla con aportes y preguntas del resto. No sé si estamos todos de acuerdo con esa dinámica. Ok, bueno. Entonces yo voy a presentar algo muy rápido. Esto es así. Voy a presentar una muy breve diapo y solamente para usarla como disparador y marco, ¿no? No sé si ahí se está viendo la pantalla. Sí, sí, Ahí se ahora ve. se ve, Juan. Bien. Bueno, yo salgo de Meet porque voy a presentar, entonces cualquier cosa, interrúmpanme con micrófono, ¿no? Interrúmpanme vía audio. Bueno, estamos viendo la unidad 3, ¿no? La unidad 3 de la materia se llama Innovación Pública, Gobernanza y Gobierno Abierto. Algo te comenté, Andrés, también a vos, como para darte marco del otro lado, es la maestría en Administración Pública. Los asistentes ya vienen con un background de varias materias cursando esta temática, así que la discusión probablemente se centre en torno a eso, ¿no? En torno a cómo este título que vemos ahí se puede encarar desde las políticas públicas. Bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos de e-government o de e-gobierno o de gobierno electrónico? Lo que más me interesa dejar claro es la diferencia con gobierno abierto, ¿no? Pero como definición es básicamente lo que ustedes veían si vieron el video que está cargado en el aula virtual, ¿sí? Que es de un funcionario de la Municipalidad de Villa María. La definición siempre nos lleva al mismo lugar, es la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como TICs, a la administración pública y a la toma de decisiones políticas, ¿no? Esta quizás es la definición más amplia. Claro, esto nace allá por la década de 90, ¿sí? Nace con el nacimiento, con el auge de las tecnologías con la informática, ¿sí? Con la generalización de la informática, con la informatización del sector privado, también empiezan a calar en el sector público estas necesidades de empezar a informatizar procesos y tratar de, entre comillas, eficientizar la toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, yo acá había planteado una pregunta más retórica que otra cosa, todos la vamos a saber la respuesta, en qué corriente de la teoría de la administración pública se sustenta este enfoque, claramente en la nueva gerencia pública, ¿sí? Que nace entre la década del 80 y el 90 y también es contemporánea al auge y al nacimiento y a la generalización de la utilización de herramientas informáticas, tanto en el sector privado primero y después en el sector público. Si bien hay algunos ejemplos de algunos procesos de gobierno, no generalizados, sino acotados a algunas áreas de gobierno que han surgido a comienzos de la década a comienzos del siglo XXI, el caso paradigmático quizás es Chile Compra, que es una plataforma web que se utilizó para sistematizar y hacer electrónico todos los procesos de compra del Estado, del gobierno de Chile. Chile lo puede hacer de manera mucho más fácil que nosotros a eso porque es un país unitario. Entonces centralizaron todas las compras del Estado a través de esta plataforma que mueve algo así, no tengo el dato más reciente, pero como 13.000 millones de dólares anuales, ¿no? Es casi un 20% del presupuesto pasa por esa plataforma. Pero bueno, esto que les comentaba, Chile Compra, entre otros ejemplos muy escasos, comienza en el año 2003, pero esto se generaliza mucho a partir del año 2008. Hay un video de Oscar Oslak en la plataforma también, y él comenta que con el auge que le da el gobierno de Obama en el año 2008, perdón, se comienza
a hablar cada vez de manera más insistente y con financiamiento también por parte de organismos multilaterales de crédito de este tipo de cuestiones de gobierno y de datos abiertos. Pero bueno, hay un cambio de paradigma en la gestión pública, ¿no? Por ahí, esto se lo vamos a preguntar probablemente a nuestro invitado, en algún momento surja. Por ahí está instalado que la cuestión pasa por tomar los procedimientos burocráticos de la administración pública y llevarlos a un sistema informático. Cuando en realidad, en el fondo del nacimiento y de la necesidad de plantear esta discusión de informatizar los procesos desde adentro del Estado, de lo que se está hablando no es solamente de informatizar los procesos vigentes, sino de hacer un cambio total de paradigma en la gestión, ¿sí? Aprovechar esa discusión que hay que dar para sistematizar, para llevar la informatización a la toma de decisiones y a la burocratización y a todas las normas que rigen el funcionamiento del Estado, rediseñarlo para hacerlo vigente, para hacerlo más eficiente, porque si algo funciona mal en papel y uno replica esa lógica en una computadora, muy probablemente también funcione mal de manera informática. ¿Sí? Lo que se ve frecuentemente es que se trata de informatizar procesos burocráticos vigentes sin tratar de redefinir esos procesos, aprovechando el potencial que nos dan estas herramientas, ¿no? Bueno, viéndolo desde ventajas y desventajas, de una cuestión muy, muy punteada, ¿sí? Hay muchas más ventajas y desventajas, pero quizás las principales ventajas pasan por una mayor eficacia y una mayor eficiencia en los procesos de la administración pública, tanto en tiempos como en recursos. Algo surgió de la clase pasada, una charla, en una discusión muy rica, en donde estos procesos de informatización han servido quizás para asignarle a una computadora o a un robot una tarea monótona que antes tenía a su cargo un empleado. Entonces, y en su mismo nacimiento, este tipo de herramientas que surgen con la nueva gestión pública apuntan también a tratar de achicar un poquito el tamaño del Estado, ¿sí? Y eso tiene ventajas y tiene desventajas, ¿sí? Pero me quedo con la respuesta que nos dio Carlos Brioso la semana pasada, que apuntaba que si una tarea puede ser realizada por una computadora, no es una tarea humana, y es inhumano pedirle a una persona que la realice, ¿sí? Entonces, me parece una respuesta muy correcta en el hecho de decir, che, esto no necesariamente tiene que llevar a una reducción del plantel de personal de los estados, pero sí quizás a una redefinición de las tareas, a donde las personas puedan estar más enfocadas en la toma de decisiones y que lo monótono, lo que se basa simplemente en cumplir una rutina administrativa, se pueda ser delegado a una computadora, ¿no? Y eso yo creo que tiene ventajas para el Estado, para la sociedad y para la planta de personal también. No es lo mismo trabajar en un proceso repetitivo y monótono que trabajar en una tarea que nos permita ejercitar un poquito más la creatividad y ponernos en modo de toma de decisiones, ¿no? No necesariamente, pero bien aplicado, el e-gobierno puede llevar a un mayor nivel de transparencia. No tiene por qué. Si el Estado tranquilamente podría cerrar esa información. Pero el hecho de que esa información se digitalice hace posible que se pueda procesar con un nivel de velocidad muchísimo mayor y que se pueda procesar también una cantidad muchísimo más grande de información. ¿Sí? Entonces esto podría llevar no solamente a tener una mejor cantidad y mayor calidad de información para la toma de decisiones, sino también a un mayor nivel de transparencia. Lo que está en papel es muy difícil que se pueda transparentar hacia la sociedad. En cambio, lo digital es mucho más ameno para ese propósito, ¿no? Y bueno, y por supuesto una simplificación de los procesos administrativos siempre y cuando este tipo de políticas se encaren desde una lógica de transformación de los procesos administrativos. Sí, decíamos hace un ratito, si los vamos a limitar a replicar la estructura administrativa que tenemos hoy, llevarla a lo digital, no cambia absolutamente nada, quizás se aceleran un poco los tiempos, pero el Estado sigue teniendo los mismos vicios que tenía antes de implementar la política. Y desde las desventajas, bueno,
claramente lo que hablábamos con Alicia al comienzo, ¿no? Brecha digital, y el ejemplo más reciente lo tenemos con los jubilados, el CIDI, el Ciudadano Digital, y el acceso al sistema de vacunación. Mucha gente, bueno, es tanto brecha digital como brecha etaria, ¿no? En este caso quedó bien clara la brecha etaria, la gente más grande no tenía CIDI, no tenía Ciudadano Digital, no sabía, y si lo tenía no sabía cómo acceder. Entonces, muchas personas de más de 70 años perdieron el turno de vacunación. Y eso creo que es la mejor foto que podríamos sacar como una desventaja de este tipo de políticas, ¿no? El Ciudadano Digital de Córdoba es una gran iniciativa de gobierno electrónico, no de gobierno abierto, pero sí de gobierno electrónico, ya vamos a ver la diferencia. Pero claro, tiene estas desventajas. Brecha digital, una persona que nunca tocó una computadora en su vida, no importa cuántos años tenga, quizás porque su nivel socioeconómico no se lo ha permitido, o la brecha etaria, en donde personas de todo tipo de nivel socioeconómico, de más de 75 años, tienen limitaciones para manejarse de esa manera. Bueno, y por supuesto la integridad y la seguridad de los datos personales, ¿no? Esto sí se lo vamos a preguntar bien a nuestro invitado. Es muchísima la información personal con la cual cuenta un gobierno con este tipo de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, a mí hoy me tocó el turno de vacunación no me acuerdo cómo es el nombre que se dice, pero un problema cardíaco que tengo de siempre. Comorbilidad. Una comorbilidad, está de moda, la palabra de moda, muy bien. Una arritmia, y el Estado hoy sabe que yo tengo ese problema. Y yo no tengo forma de defenderme de eso, ¿no? Y no estamos hablando de que lo sabe mi médico, lo sabe el Estado, ¿no? Y yo pierdo control de dónde va esa información. Entonces hay una cuestión muy sensible ahí en cuanto a la integridad y la seguridad de los datos de las personas, de los ciudadanos. Bueno, ya cerrando, ¿no? Para tratar de enriquecer esto, no estoy diciendo nada que no estuviese en el material, pero a modo de marco y para ir dándole la palabra y el centro de la escena a nuestro invitado, que es quien realmente yo creo que puede enriquecer esto, se trata de un cambio de paradigma de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Ustedes ya saben, veníamos del estado de bienestar, un estado que con todos los problemas que llevaron al colapso de ese modelo de relación entre el Estado y las personas, surge entre la década del 80 y la década del 90, surge esta nueva visión, esta nueva forma de tratar de vincular al Estado con las personas, con sus pros y sus contras, ustedes ya lo saben, y en ese marco surge también esto de gobierno abierto y gobierno electrónico, ¿no? Cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando realmente de la relación, del cambio de paradigma entre la relación entre el Estado y las personas, entre el Estado y la sociedad, no solamente las personas, ¿no? Obviamente. Eso es un cambio de paradigma realmente, no tiene nada que ver con la tecnología en sí, y algo de esto aporta Oslak en su paper que está como material de lectura. El gobierno abierto podría ser tranquilamente en la antigua Grecia. No, no tiene razón, no tiene ninguna vinculación directa con la tecnología. Claro que la tecnología facilita este proceso, ¿no? Porque no estamos en la antigua Grecia, no tenemos, retomo Oslak, ¿no? No tenemos esclavos que nos solucionen la cuestión material y podemos dedicarnos el 100% de nuestro tiempo a deliberar a deliberar en la plaza pública, sino que hay una cuestión de participación, ¿no? Muy, muy importante acá. El Estado puede ser todo lo abierto que se quisiera, puede ser abierto a diseñar políticas públicas de manera participativa, pero si los actores de la sociedad no participan, es una iniciativa muerta, ¿sí? Entonces, la tecnología es realmente un aliado en ese proceso, en tratar de acercar, no soluciona el problema, pero sirve para tratar de acercar al ciudadano, a los actores de la sociedad civil, no solamente ciudadanos, fundaciones, distintos niveles del Estado, a que se puedan servir de información, ¿sí? Oslak habla mucho de la asimetría de la información, eso es una falla de mercado, y en una economía capitalista, cuando hay fallas de mercado, los mercados obviamente generan distorsiones, ¿no? Y generan distorsiones que disparan desigualdades muy grandes. Y cuando hay distorsiones de información, en donde el Estado tiene muchísima información y esa información está de espaldas hacia la sociedad, las políticas públicas van a generar también este tipo de problemas, van a generar desigualdades. Entonces,
tratar de fomentar la participación, que haya un nivel de gobernanza elevado en torno al diseño de políticas públicas, es algo muy deseable desde este marco, ¿no? Y los medios tecnológicos pueden facilitar esa participación en sociedades que son bastante inmanejables en ese sentido, ¿no? Imagínense ustedes hacer un plebiscito a comienzos del siglo XX, es una cosa que se podría hacer una vez al año, ¿sí? Porque es convocar elecciones, garantizar transparencia, etc. Eso hoy, a comienzos del siglo XXI, se puede hacer de manera mucho más, se podría, no se utiliza, digamos, pero se podría hacer de manera mucho más rápida, ¿sí? El hecho de que el gobierno, un Estado, un gobierno pueda conocer la opinión de sus ciudadanos. Lamentablemente, bueno, en Latinoamérica eso no sucede, ¿no? Ahí está un poquito separado esto que vemos acá de gobierno, de lo que se conoce como Open Government. Las iniciativas de gobierno están centradas principalmente hacia facilitar los trámites y no tanto hacia tratar de obtener el feedback, ¿sí? Tratar de obtener las propuestas por parte de la ciudadanía. Y lo que es datos abiertos está como en una caja estanca separada y se limita simplemente a abrir información que el gobierno considera que no le puede generar problemas. ¿Sí? A abrir las ejecuciones presupuestarias. Y es más, muchas veces abrir cosas que por ley está obligado a abrir, ¿no? Entonces se terminan reduciendo estas iniciativas que vemos de redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad, se terminan reduciendo a iniciativas muy, muy mezquinas de tratar de facilitar trámites para poder hacerlo desde el teléfono o de abrir información que muchas veces es información abstracta y que no genera un paso adicional, que es lo que uno esperaría, en donde esa información se pueda transformar en propuestas que van desde la sociedad hacia el Estado, ¿no? Entonces el Estado sigue separado desde la sociedad en una lógica, les diría, muy similar a lo que podríamos observar en el paradigma anterior en términos cronológicos que regía la relación entre Estado y sociedad, que era el estado de bienestar, ¿no? Bien, no quiero avanzar mucho más en términos de gobierno electrónico, sí nos queda mucho para hablar de datos abiertos y de Smart Cities, ¿sí? Pero eso lo quiero dejar para la clase próxima. Lo que me interesaría, sí, que ahondemos ahora es en los marcos regulatorios y en cómo los estados han ido dándole forma a estas iniciativas de gobierno abierto con sus fallas y con sus fortalezas. Entonces, es ahora donde le vamos a pasar la pelota a nuestro invitado y yo voy a empezar con la primera pregunta como para tratar de alentarlos a ustedes a que Pero, participen también, ¿no? Sí, Pablo, ¿puedo reaccionar a dos cosas de tu introducción antes de por, las preguntas? ¿Cuánto por tiempo tenemos? supuesto. Hasta las 8 tenemos agendado, así que dale Bien. tranquilo. Y me busqué un café, pero no dejé de escuchar, ¿no? Digamos, bueno, no, una de las cosas que mencionaste sobre tus datos y el gobierno teniendo tus datos de médicos, en este caso tus comorbilidades almacenadas, es una de esas colisiones o conjunciones de derechos que hay que armonizar, ¿no? Porque son datos, los datos de salud son datos que ya desde hace como 20 años, la ley de 2001 de protección de datos tiene como datos sensibles, datos que están especialmente protegidos por la ley y en el que solo puede haber una base de datos que los almacene con un consentimiento informado y específico, con un grado de seguridad y almacenamiento jerarquizado, importante. Toda la discusión de la historia clínica digital se fue un poco por la canaleta del COVID, ¿no? Digamos, porque la pandemia aceleró un poco estos dilemas, pero no deja de ser, digamos, y yo he visto organizaciones como Transparency International y algunos, no sé si Adele Ferreira Rubio alguna vez la invitaste a alguna de estas instancias, pero estaban muy preocupados por esto. La verdad es que la pandemia, espero que no genere cambios permanentes, pero bueno, es una circunstancia extraordinaria que es difícil uno pronunciarse o decir algo,
pero sí creo claramente que ahí hay un trabajo importante que hacer. En Córdoba particularmente tenemos el Ciudadano Digital, que es una iniciativa de gobierno electrónico catch-all, ¿no? Digamos, imaginemos, tiene los datos médicos de toda la población y tiene los libros de las sociedades anónimas y de las SAS, no un registro abstracto, tiene... los libros pueden ser físicos o digitales, pero los libros que son, las empresas que llevan sus libros digitales, el original está en un cloud del gobierno, que es el CIDI, y uno puede hacer un backup y una copia, pero los libros de comercio de todas las empresas de la provincia los tiene el cloud del gobierno. Yo hice un trabajo sobre eso con Leopoldo Burguini, otro colega que hace sus sociedades, está publicado. Es un tema de absoluta delicadeza porque si bien hay una ley de protección de datos, hay normativas sobre ciberseguridad, el Estado tiene que custodiar esa información y no tiene acceso a los datos que están dentro de los libros, sino que tiene acceso a la custodia de los libros. Es decir, que ingresos brutos, o sea, que rentas no podría bucear por toda la información privada de las empresas. Pero imaginemos qué pasaría si ese cloud del gobierno tiene algún problema de seguridad, ¿no? Porque de hecho están habiendo ransomwares casi en dominó en las bases de datos de los estados nacionales en este momento, ¿no? ¿Qué sería ransomware? Es una vulnerabilidad de seguridad informática en la que hay un programa que se mete adentro de un servidor y lo encripta y de una manera extorsiva pide un rescate. No se aconseja pagar esos rescates, pero digamos, migraciones argentinas, la Policía Federal Argentina, las bases de datos más importantes del Estado brasileño han sido hackeadas y hace muy poco no se sabe si el Ministerio Público Fiscal de la Nación sufrió un ransomware esta semana. Yo entiendo que, digamos, la información que circula parece que así lo fuera, y conozco empresas, paradójicamente este es un tema por el que se consulta mucho y se acciona poco, entonces termina cayéndome la obligación de confidencialidad porque me consultaron y me contaron empresas privadas grandes que tienen ransomware. No puedo contar eso porque estoy obligado a mantener confidencialidad, pero lo cierto es que si supieran las empresas privadas que manejan nuestros datos que tuvieron ransomware en Córdoba, en Argentina, ni hablar de casos como no sé si todos son de la ciudad de Córdoba, o conocen bien, digamos, pero el tema de Movipark, bueno, es algo que está, digamos, si hay una tendencia de los últimos 3, 4 años es que las bases de datos públicas están siendo muy amenazadas. Entonces, lo que plantea Juan Pablo en ese contexto me parece muy, muy material de debate. Y después Camino de las Sierras también hace poquito. Camino de las Sierras, cierto. Ese último... Tarjeta naranja. Bueno, ese caso no circula la información precisa de lo que sucedió. Ahí lo único que puedo decir yo es que es muy útil, es muy importante que circule esa información y que la Autoridad de Protección de Datos Nacional debería hacer una investigación de oficio, porque hay datos muy sensibles. Los datos de tarjeta de crédito, los datos bancarios, esta información es también de la más sensible, de la más importante. Y hay otras empresas privadas más. Entonces, digamos, lo que plantea Juan Pablo el Estado tiene estos datos, cada vez tiene más datos, incluso produce datos que antes no se producían, porque, por ejemplo, los datos del tránsito, los datos de circulación que usaba Google para mostrar cómo veníamos con la circulación en la época de la cuarentena, en el inicio de la pandemia, son datos que antes no se generaban. El Estado crea datos que las Smart Cities, si la invitaste a Mara Balestrini, no digo más nada, porque ella, digamos, en este tema tiene un dominio muy importante, pero básicamente es el Estado creando metadatos y datos que antes no tenía, pero bueno, se puede hacer bien, ¿no? Es un planteo de cómo hacer eso para que sea compatible con protección de datos en los estándares europeos que son los más altos. Pero bueno, ahí tenemos ese dilema. Es un dilema que no está resuelto para nada y yo lo único que me permito es gente del perfil de todos ustedes que pueda pensar en este dilema, nada más. Digo, me parece que con eso alcanza, ¿no? Entonces, por eso te decía que me reacciono a ese primer planteo, para que me anote. Y lo del plebiscito electrónico, si querés, no sé si me voy por la rama con eso, pero vos sabés, Juan Pablo, por dónde vengo con el tema. Hay cosas en las que quizás no sea, o sea, Juan Pablo en su introducción hablaba de
bajar el costo y aumentar la llegada y la eficiencia del proceso del Estado. A veces, no necesariamente es en todos los procesos, y en las elecciones particularmente es un tema que merece debate también. Yo entiendo que un plebiscito digitalizado, o sea, emisión de la voluntad popular, ¿no? Digamos, no sería, en el caso de los de nuestra Constitución, son no vinculantes, pero hay un poco de voluntad popular, ¿no? Aunque sea no vinculante. Podría ser interesante explorar algo de este tipo con tecnología, pero bueno, yo soy muy vocal respecto de que creo que el voto, la emisión de la voluntad popular de manera electrónica no es una buena idea, digamos. Y lo dejo ahí, ¿no? Digamos, podemos retomar. Si por cuestiones relacionadas al fraude, sobre todo, ¿no? Por cuestiones de seguridad y por cuestiones del secreto, porque si uno le diera, perdón, este es el ejemplo que también, si hay alguien que está amenazado por incidentes de seguridad son los bancos en este momento. Ha crecido exponencialmente en el 2021 la cantidad de casos de fraudes bancarios originarios en el phishing y en estos delitos, y los bancos están empezando a responder incluso si los clientes tuvieron algún nivel de negligencia, porque, bueno, no hay una sola responsabilidad ahí, están habiendo jurisprudencias muy recientes. Pero digo, en el caso de un home banking o de un cajero automático, uno puede encontrar al responsable haciendo la trazabilidad completa de las operaciones. Entonces, si hubo un login a las 3 de la mañana desde la dirección IPTAL, de esta manera, con este doble factor de autenticación, a veces tienen la huella digital, a veces tienen algún elemento óptico y biométrico, y si ese login fue ilegítimo, el banco tiene responsabilidad, justo es lo que no se puede hacer con el voto, porque en el voto, cuando hay un problema de fraude, no podemos, para no afectar el secreto del voto, no podemos hacer esa trazabilidad completa de la manera que lo haría un home banking. ¿Puedo agregar algo en relación a eso? Dale, Ariel. Porque el voto es parte de un sistema político y que esencialmente necesita la legitimidad. Y un sistema informático es confiar en algo que puede usarse de una forma o no. Más allá de que haya partes del proceso que esté informatizado, una persona que tiene cero conocimiento de informática puede hacer una trazabilidad desde una mesa, ¿sí? Desde cómo se emitieron los votos en una mesa, no cada persona, hasta el conteo final. Con el voto electrónico eso se complica bastante más y hace que no cualquiera pueda controlar. Hace falta tener conocimientos y accesos a información que no todo el mundo lo puede tener. Entonces, eso le quita legitimidad. Entonces, sí, y la legitimidad, como decía, es esencial para el sistema político. Exactamente. Y hablaban de las cajas negras recién y, digamos, si hay algo que no puede ser una caja negra es el sistema electoral, digamos, claramente. Yo sí diría que es debatible el tema de los plebiscitos porque como eso es enriquecer y nutrir la voluntad popular y la capacidad de toma de decisiones de los representantes, y como nuestras democracias son representativas, delegativas, siempre es bueno tender puentes en el medio y generar algo de valor agregado ahí. Quizá no estoy convencido y no he trabajado en implementaciones, pero quizás sea interesante ver, total es no vinculante, no es lo mismo que la decisión de quién tiene el poder constituyente o de la decisión de quién ejerce uno de los 3 poderes del Estado, manipulado o con una caja negra, que de última un mero consejo a los representantes, ¿no? Como es un plebiscito. Entonces, ahí me parece que vale la pena nutrirse o explorar a las herramientas. Perdón, ahí entonces, antes de que empezaran los disparadores, yo me fui por 2 ramas, pero me parecía que estaban buenas para dejar planteadas nada más, Juan Pablo. Toqué una vena sensible del invitado nuestro, que es un férreo opositor al voto electrónico, lo cual comparto, pero se sale de la vaina cada vez que le tocamos el tema. No sé, Agustina, si levantaste la mano. No. Profe, sí, yo soy abogada y en la facu ¿se me escucha bien? En la facu de Derecho cursé Derecho Electoral y bueno, planteábamos un poco estos temas. Y lo que por ahí veíamos en cuanto a lo que era el voto electrónico, era por ahí, no sé si hay algunos sistemas a nivel mundial en donde el voto electrónico no sea solamente el que, digamos, queda la información ahí adentro de una computadora o algo, sino que lo que se puede hacer sería que sea electrónico, pero que a la vez se imprima. Entonces,
lo que sirve, digamos, lo electrónico sería para la inmediatez de los que quieren los resultados ya, pero que a la vez esté la contrastación, o que se pueda contrastar, digamos, los datos en lo que queda almacenado como la parte, lo físico, por si hay algún problema, se puedan abrir y realizar un conteo nuevamente, digamos. Como que eso me parecería como el intermedio que podría ser. Para mí también es como muy sensible y muy sujeto a fraude el voto electrónico, pero bueno, eso sería como lo que podría conjugar las dos posturas. Lo que Agustina describió es lo que le dicen la boleta única electrónica, que fue una de las propuestas más importantes. Para mí no deja de ser voto electrónico, pero bueno, ahí ya hay más sutilezas, por lo menos hay un poco menos de problemática. ¿Esa no fue la experiencia en Salta? ¿No fue así? Sí, ese es el sistema de Salta y fue el que se exploró para la nación. Pero para Juan Martín puede ser algo. Perdón, sí, porque en el Congreso Nacional en 2016 o 2017 creo que se debatió acerca de la boleta única electrónica. Yo tuve la oportunidad de votar con ese sistema en San Luis, en la capital. Y lo que se discutía, Javier Esmaldones se llama uno de los expositores que estuvo en el Congreso, lo que decía justamente es que el sistema de boleta única electrónica lo que podía generar era que como tiene un chip la boleta electrónica, después si quieren les paso el video de la exposición, como tiene un chip puede generar que una persona con un smartphone vaya a votar, se acerque la boleta, porque algún puntero, porque alguien le pide que se lo acerque para ver cómo es el voto, y se genera una pantalla verde o roja, y entonces como que podría estar en tensión la confidencialidad del voto. Ahora voy a buscar el video y se los voy a pasar, pero era algo que me acordaba de cuando se expuso ese tema en el Congreso. Tengo... Sí. Una de todas las formas posibles de eventual violación del secreto. Tengo con la mano levantada a Alicia y a Lucas. Alicia. Doctor, en su experiencia a nivel internacional, el voto electrónico está implementado en muchos países desde hace ya bastantes años. Y además, la virtualidad ha proyectado esto del voto, que es secreto. Por ejemplo, una asociación que tiene que hacer las reuniones a nivel virtual, el voto secreto como tal deja de ser tal para nombrar las autoridades porque la virtualidad no permite dichas cosas. O sea, hay un punto, lo que yo quiero explicar, que yo no estoy muy en contra de la boleta única electrónica o del voto electrónico. Hay experiencias muy útiles a nivel internacional. Lo que sí creo que, bueno, que Argentina está pasando por un proceso como muy importante y en América Latina que va a llevar mucho tiempo, o tal vez no lo sé, para que se entienda lo que puede significar, lo que puede ser beneficioso con ese voto electrónico. No creo que sea en todos los casos una violación al secreto del voto. Muchos países lo utilizan y lo utilizan bien. ¿Por qué no poder llegar a ese resultado con el tiempo? Quizás ahora las noticias o los fraudes que puede haberse cometido con el voto electrónico en Argentina no garanticen mucho su seguridad, pero no sé, me parece que es un mecanismo muy útil para una sociedad para poder votar sus autoridades. También con el voto secreto presencial se cometía mucho fraude. O sea, es un problema de la sociedad más que un problema propio del mecanismo que uno esté utilizando. ¿Sigo yo? Yo creo que desde hace ya por lo menos una década que está en retroceso a nivel internacional, que el voto electrónico ha sido probado en muchas jurisdicciones, es cierto, y hoy casi diría que queda Venezuela, Brasil, India y algunos estados de Estados Unidos. No queda ninguna democracia occidental, salvo que le queramos decir eso a alguno de esos dos países de Latinoamérica, que no, digamos, ustedes tienen más elementos que yo para categorizar a Venezuela y Brasil, digamos, porque están en una zona gris los dos, digamos.
Aunque Brasil lo tenía desde el PT, o sea que el voto electrónico del PT era mucho más elogiado, y el voto electrónico del chavismo era más elogiado que el actual de Venezuela, pero eran sistemas parecidos. No sé cuánto impacto ha tenido en la degradación institucional de esos dos países el voto electrónico, no me animo a decir que lo haya tenido, porque así como no me animo a decir que lo haya tenido en Salta y en San Luis, digamos, o en la Cava, aunque Martín Lustó ha estado on the record sobre sus posibilidades electorales contra Rodríguez Larreta en el 2015. Pero digo, a ver, no me animo a decir que haya tenido impacto negativo. Lo que sí digo es que, por razones más conceptuales, está en retroceso y que los países y que las democracias europeas lo han probado y lo han dejado de usar. Y tampoco quiero, digamos, no sé si da para extenderse mucho en esto, Juan Pablo, vos manejar los tiempos, y no sé si había más personas que querían intervenir. Yo, si me permitís completar eso, ¿no? Yo coincido con Alicia que puede facilitar muchísimo el proceso, sobre todo en este entorno que tenemos hoy. Lo que entiendo que dice Andrés es que hay cuestiones de legitimidad que se ponen en juego de manera muy peligrosa con el voto electrónico, ¿no? Si bien comparto con Alicia que el sistema electoral, tal cual nosotros lo concebimos, tiene muchísimas fallas y se presta al fraude, y fraude existe desde que se vota, desde 1916, muchos de esos problemas se solucionan con boleta única de papel, por ejemplo, ¿no? En cambio, los muchos problemas que existen con el voto electrónico, en sus distintas formas, ya sea voto electrónico puro o voto electrónico con impresión, persisten. Y es bastante peligroso abrir esa puerta en la cual la posibilidad de fraude incluso es externa al sistema político, ¿no? Es interna a un técnico. Y eso ya es todavía menos controlable que la posibilidad de fraude dentro del sistema político, ¿no? Porque el sistema político incluso puede llegar a acuerdos en torno a eso. Entonces, es nuevo y hay que ver por dónde evoluciona, y como nos marca Andrés, va evolucionando hacia desaparecer. Y por algo es también, ojalá en algún momento, esta es mi opinión personal, arribemos a boleta única de papel 100% en todas nuestras elecciones, ¿no? Pero bueno, como... Sí. Con tecnología en los... O sea, hay seis procesos y la emisión es solo uno de los 6, ¿no? El informe que hizo el CONICET con 6 expertos en seguridad informática en el 16, que se lo pidió el Congreso, destaca eso. De hecho, bueno, en alguna parte en donde nos hemos cruzado profesionalmente con Juan Pablo tenía que ver con esto, algunas organizaciones que prueban cómo incorporar tecnología en otras partes del sistema electoral, porque, como plantea Alicia, la tecnología es muy importante para estas funciones del Estado, que el Estado no hace tan bien. Yo sí, igual electoralmente tampoco quiero polemizar mucho, pero digo, electoralmente creo que nuestros grandes problemas han estado de las actas para atrás, es decir, que han estado adentro de las mesas y no en el recuento. Me animo a decir que la elección del 2007 o la elección o las elecciones históricas que han sido cuestionadas en Argentina, en Córdoba o en Argentina, si hubo un problema, lo hubo entre los fiscales y las autoridades de mesa. Y en definitiva, el sistema nacional tiene 100.000 mesas electorales, es decir que su vulnerabilidad, la escalabilidad de la vulnerabilidad, puede existir, pero es complicada. Ahora, también es cierto que eso implica que hay que tener 100.000 personas controlando una elección, ¿no? Y por eso es que se vuelve más difícil para los partidos pequeños. Pero los fraudes que pueda llegar a haber en las mesas nunca terminan dando vuelta una elección. Es muy poco. Creo que en contra del riesgo de la cuestión informática, en donde la mayoría desconocemos esa cuestión. Entonces, por ahí, en pro de una inmediación, no podemos poner en juego o jugar con fuego con la voluntad popular, me parece, mi opinión. Sí, yo coincido con eso. Coincido. Lo tengo a Lucas hace rato, con Lucas Sánchez con la mano levantada. Perdón, Lucas. No hay problema. Me van a odiar porque los voy a sacar de este tema apasionante, y en realidad la intervención la quería hacer cuando estaban hablando. Soy abogado y quizás por eso se explica un poco lo que voy a preguntar.
tiene que ver con el fraude, pero no en materia electoral, sino vinculado a la protección de datos. Si hay alguna discusión respecto de la obligación de indemnidad que se puede entablar entre aseguradoras y prestadoras de servicios, por ejemplo, financieros. Es decir, si en base a la experiencia suya, doctor Piazza, hay alguna discusión hoy en día respecto de ese vínculo contractual y obligaciones que se dan entre esas dos instituciones, aseguradoras y entidades bancarias, respecto de la protección de datos. Pero ahí, a ver, protección de datos es el cumplimiento de algunos estándares establecidos por ley sobre que le da derechos a las personas, dice cómo quieren que sean tratados sus datos en una base de datos. Cómo quieren que sean tratados los datos implica que puede decirle que no tiene más permiso al que tiene la base de datos de almacenar esos datos, o puede decirle que tiene determinadas limitaciones. A su vez hay una normativa que plantea que tiene que haber un mecanismo, una política de seguridad de la información implementada en esa base de datos. Ahora, no es una relación contractual o no regula el daño que pueda sufrir una persona por la violación de la información confidencial. Entonces, todo lo que sea contractual confidencial está, digamos, en el terreno del sector del derecho privado, entiendo. O sea, protección de datos también es un área medio gris entre derecho público y derecho privado, porque hay una dosis de interés público, pero también traslada mucho a la parte. Se pueden ceder la mayoría de los derechos de privacidad si hay consentimiento informado. En cuanto a las aseguradoras o a las entidades financieras, uno tiene, digamos, la indemnidad surge más de lo contractual o de la regulación de derecho público o de la regulación que hace el Estado de las actividades de las aseguradoras y de la entidad financiera, que son dos actividades altamente reguladas. Surge más de eso que de las leyes de protección de datos, para mí. Y entonces, esa obligación de indemnidad es más que nada, para mí se suple con el derecho de daño, ¿no? Finalmente, me parece. Pero también con las obligaciones que tienen las entidades financieras por ser entidades financieras, o las aseguradoras por ser aseguradoras, no tanto por las leyes de protección de datos, entiendo. No sé si... Digamos, no sé si sí, básicamente el sistema actual absorbe las posibilidades de daño, pero la pregunta apuntaba si se habían estandarizado entre esos dos organismos protocolos, estándares, digamos, entre ellos para poder determinar los casos de indemnidad. Pero bien. No, ¿sabes qué estoy viendo mucho últimamente, pero tampoco está estandarizado? Es jurisprudencia, de hecho, que usan el derecho del consumidor para poder invertir la carga de la prueba, porque lo cierto es que en una base de datos solo sabe el que la administra, digamos, lo que pasó, ¿no? Y cómo hacer para obtener transparencia respecto de si se fue bien custodiado o mal un dato, eso es muy difícil, ¿no? Entonces, se está usando un poco esto, hay algunas medidas cautelares, algunas decisiones en contra de los bancos últimamente, pero no hay un sistema estandarizado y no hay una regulación que plantee. De hecho, la regulación de seguridad de la información en la ley de protección de datos se relajó en los últimos años, y como nosotros tenemos una ley que tiene 20 años, que es como de la hora anterior al cloud, digamos, es una regulación vieja, la seguridad de la información no era un gran problema. Hubo una disposición de la Dirección Nacional de Protección de Datos que tenía algunas obligaciones específicas, que de hecho esa disposición, esa reglamentación yo asesoré en el dictado de esa norma en el 2006, cuando empezó un poco la autoridad de aplicación, y luego en la presidencia de Macri con el director de Protección de Datos, Eduardo Bertoni, se relajó. Es decir, que es casi opcional tener buena seguridad de la información en la protección de datos. Entonces, casi toda la indemnidad está dada por lo contractual, es decir, yo te doy mis datos personales o te doy mis datos bancarios para que los cuides, porque tenemos un contrato, ¿no? Y porque vos sos una entidad financiera que está regulada por el Estado. O sea que ahí falta una buena regulación. Yo diría, Lucas, que hay que diseñar esa
coherencia que vos estás planteando, yo no la veo. Casi todo te voy a responder, y ahí me parece que falta una buena regulación. Bueno, muchas gracias. Che, Andrés, te saco un poquito del tema electoral que veníamos charlando. Y te llevo un poco más a lo grande del gobierno electrónico, ¿sí? Más allá del sistema electoral, hay muchos sistemas de la administración pública que han ido volcándose hacia lo electrónico. ¿Vos podrías darnos un paneo de cuál es la situación en América Latina respecto a estas iniciativas? Bueno, lo interesante de esto que planteas es que en la mayoría de las otras actividades, yo casi diría que es absolutamente deseable que se acelere con la implementación de la digitalización de los procesos, en donde la función administrativa, ahí vos lo definiste, ¿no? Digamos, la función administrativa del Estado son personas brindando servicios, no sé, el servicio de justicia o el servicio de los servicios de las municipalidades, el registro civil, personas brindando servicios en una infraestructura física con bases de datos físicas. Y ahora son servidores. Y el Estado está evolucionando cada vez más a ser... pensé que decía algo, Agustina. Perdón. Pasa que los estoy viendo a todos, entonces estamos como muy cerca, bueno, los que tienen cámara, ¿no? Ahora el Estado cada vez más es un conjunto de servidores. Es un conjunto de servidores, además de ser un conjunto de funcionarios y de infraestructura. Y de procesos, por supuesto. Tal es así que, por ejemplo, en Estonia, Estonia tiene su aproximación a la seguridad de la información no como un propósito de, bueno, una pastilla, un elemento más que refuerce algo que sería deseable, sino como propósito de continuidad del Estado. Está tan digitalizada su función administrativa que casi diría que el Estado estonio son más servidores que otra cosa, o cloud, o nube, y entonces, como ellos además tienen la certeza, o creen tener la certeza de que Rusia los va a invadir, porque dice, los últimos 2000 años nos invadieron una vez por siglo. No es un tema de cuándo, sino de si nos van a volver a invadir, sino de cuándo, dicen los estonios, y literalmente. Entonces, ellos ven la seguridad de la información, digamos, estoy haciendo algunos trabajos con el BID sobre esto, porque Latinoamérica va más atrás, pero están muy fuertemente los estados de Latinoamérica mirando esto, todavía no implementando. La seguridad de la información estratégica del Estado es el Estado. O sea, en algún momento, ya no es más, bueno, el dato personal del ciudadano, o bueno, esta información que era estratégica para tal proceso, el Estado es esto, ¿no? El Estado es o sea, ¿cuánto del Estado provincial es el ciudadano digital? Casi diría que el ciudadano digital es el Estado y el sector privado, ¿no? Me animo a decir. Y la verdad es que tengo una buena opinión de cómo se implementó esa política. Creo que tiene hasta buenos estándares de seguridad y hasta buenas herramientas normativas, y nunca ha fallado, pero bueno, digamos, hay una hipótesis ahí interesante. Entonces, yo diría, los procesos hay consenso de que hay que acelerar. Latinoamérica tiene experiencias diferentes, pero incluso a nivel institucional está cada vez más creándose ministerios en los estados nacionales de TIC o de agencias de gobierno electrónico. A nivel latinoamericano hay una red que las nuclea, que se llama la red de GEALC. Esa red y estos programas, algunos como el que citabas vos, el ILAC, van estableciendo todo el tiempo protocolos o buenas prácticas o intercambio de experiencias respecto de cómo acelerar, pero hay consenso pleno y hay grados y niveles de aceleración. Vos planteabas ahí como componente, como punto en contra el tema de las brechas digitales. Ya no se habla tanto de brecha digital, de que tiene acceso y el que no, porque hay un acceso bastante importante, digamos, en Argentina arriba del 80%, pero también la necesidad del uso de la tecnología, de estas tecnologías, es para conectarse con el Estado, ya está haciendo, digamos. No se habla de esto, sino se habla de conectividad significativa, es decir, de cuáles son los grados de conectividad que son necesarios, son imprescindibles de tener para poder, por ejemplo, ejercer la ciudadanía, para pagar impuestos, para poder vacunarse contra el COVID o para ver una multa en el auto. Y el concepto de conectividad significativa es más o menos
resumible, perdón, es dinámico en el tiempo, eso es lo interesante, porque cuando se hablaba de banda ancha era, bueno, planes de banda ancha, bueno, que 512, ¿se acuerdan? 512, 1 mega hace 20 años, ¿no? Eso era banda ancha hace 20 años para la CEPAL. Y entonces, bueno, claro, uno le pone esa vara y ahora tenemos banda ancha todo el mundo. La vara de hoy, yo me animaría a decir que es fibra al hogar y 4G buena en el territorio, y a 5G lo dejemos descansar un rato porque le interesa más a los fabricantes y a los que juegan la geopolítica que al resto. Pero yo me animo a decir que con esas dos cosas, que no sé cuántos de ustedes podrían decir, tengo fibra al hogar en este momento, que sería esa tecnología que la fibra óptica va directamente hasta el módem que tenemos dentro de nuestras casas y no hasta la última milla. Y la verdad es que hay 2 operadores en los centros urbanos muy, muy populosos y alguna otra excepción. Así que, bueno, estamos lejos de esa conectividad significativa, aún los que estamos en centros urbanos o aún la mayoría de nuestra población. Pero bueno, volviendo al punto de gobierno electrónico, yo sí veo dos tendencias. O sea, acelerar es el consenso, y veo una tendencia que es aquella que deposita, el mercado de cloud, de la nube. La nube es la computadora o el servidor de otra persona, ¿no? De otra empresa. El mercado de servicios, o sea, nosotros estamos, bueno, Meet, no sé si es un servicio premium en este caso, pero usamos las redes sociales y las plataformas gratuitas que nos dan los grandes proveedores de acceso a plataformas y a redes, y bueno, ahí el trade-off es a cambio de información privada o de publicidad contextual. Pero los proveedores profesionales de cloud corporativo, es decir, de que te dan un servicio y que se paga por ese servicio y que tiene reglas y que tiene obligaciones de custodia de la información, y etcétera, es un mercado altamente concentrado en donde tienen básicamente 3 grandes jugadores que son Apple, Microsoft y Amazon. El uno es Amazon. Amazon Web Services en realidad es como una rama de la empresa. Y Facebook está empezando a jugar ahí, Google, bueno, por supuesto también. En realidad Facebook creo que ya está en el top 3, lo ha desplazado a Apple porque tiene más volumen. Este mercado, a su vez, está extranjerizado. Entonces tenemos una tendencia. ¿Querés ahora, Carlos? No, Andrés, termina lo que estabas explicando. Después, sencillamente levanté la mano para decir que quería hacerte una consulta, pero continúa. Tenemos los grandes proveedores, ¿qué es lo que mejor permite, más allá de tener mucha capacidad? Permiten que cuando uno contrata algo, uno tiene que almacenar un proceso que tiene determinados requerimientos de almacenamiento y de interacción, de cuántas consultas se le van a hacer, de qué intensidad van a hacer esas consultas, cuánta respuesta tiene que dar, cuánta latencia, cómo es el periodo de tiempo en el que se está interactuando con las consultas. Ahí puede ser ciudadano o no, ahí puede ser sector privado también. Los proveedores de cloud lo que tienen es una máxima flexibilidad respecto de cómo satisfacer la demanda. Entonces, vos contratas un servicio y si ese servicio necesita multiplicar por 10 su demanda, están perfectamente preparados para hacerlo con un clic. Y en cambio, si vos contratas ARSAT o contratas Antel en Uruguay o Copaco en Paraguay o las empresas públicas de Latinoamérica que también brindan cloud, es más difícil. Entonces, hay una gran tendencia y una gran tentación de poder contratar en el sector privado y en el sector público con los servidores de cloud extranjeros. Esto, desde el punto de vista tecnológico, quizás sea la buena práctica. Y desde el punto de vista de la privacidad, de la seguridad de información, de la protección de activos estratégicos, de la state continuity, que le dicen los estonios, pero que yo entiendo que cada vez más es la seguridad de la información y de los activos estratégicos del Estado es más un tema de continuidad del Estado y de toda su función y cada vez menos un tema de lo que le importa al ciudadano puntual. Este tema se vuelve una contra, ¿no?, de esta extranjerización. Córdoba, la ciudad, es uno de los casos paradigmáticos. Tiene hasta el orgullo de ser un caso líder de Amazon Web Services en la implementación. Toda la municipalidad está en el cloud de Amazon Web Services y, de hecho, la directora de políticas públicas de Amazon Web Services para Latinoamérica es una cordobesa, digamos, y entiendo que hay ahí una buena... Yo entiendo que hay un servicio profesional
muy competentemente prestado y que la información está custodiada y segura. Ahora, también es verdad que está custodiada y segura en qué jurisdicción, bajo qué régimen legal aplicable. Bueno, hay otras cuestiones. Merece debate, porque tenemos esta tendencia y la otra tendencia es una tendencia de información de el Estado tratando su propia información, custodiándola, usando proveedores de cloud que son de menor nivel. Entonces, vemos de menor nivel o de menor capacidad y vemos permanentemente que cuando algo se vuelve, los requerimientos de la ciudadanía se vuelven virales hacia un lugar, software de recuento de votos o cualquier proceso en el que toda la sociedad está atendiendo a ese mismo lugar, se cae la cantidad, le hacen como un ataque de denegación de servicio al propio servicio. La cantidad de requisitos, de requests, de pedidos, le gana a la infraestructura. Y al mismo tiempo tenemos atomizada la información. O sea, de hecho, no tenemos ni siquiera una planificación. La Oficina Nacional de Tecnología Informática de la Nación quiere entender cómo hacer para... Cada ministerio tiene su cloud y tiene su estrategia de almacenamiento y cómo hacer para unificarla. Y ARSAT quiere darle servicios al propio Estado. ARSAT había creado un Zoom libre dentro de sus propios servidores para toda la ciudadanía y después dijo, no, solo vamos a dar solo al Estado porque hay más demanda que oferta ahí. Y ni siquiera la propia nación sola puede organizar de manera estratégica cómo armar su propia cloud. La provincia de Córdoba tiene una cloud bastante unificada, pero yo no tengo claro si el almacenamiento de eso está, no tengo claro dónde está ese almacenamiento, no lo han informado de manera pública. Y ahí, digamos, si uno imagina la información en los tres poderes del Estado, en los tres niveles de nuestra federación, y toda la capilaridad y la cantidad de estados, la cantidad de poderes judiciales, legislativos y ejecutivos, de la cantidad de estados, provinciales, nacionales y municipales, la cantidad de nubes, cómo es el tratamiento del almacenamiento de información, yo diría casi que es desorganizado, atomizado, anárquico y de bajo nivel de protección. Entonces, tenemos, por un lado, el aceleracionismo y después, por otro lado, el soberanismo. Otros países de Latinoamérica tienen una postura más como soberanista en cuanto a cómo debe ser custodiada esa información, y entiendo que eso tiene limitaciones. ¿Cómo nos salimos de este dilema? Esto es casi de 2020 y 2021. Las empresas proveedoras de cloud profesionales, líderes mundiales, están viendo a los estados como clientes estratégicos y están aprendiendo, tratando de aprender a ver cómo darles un servicio profesional de estado del arte que sea compatible con los intereses estratégicos del Estado, porque finalmente eso se puede hacer. Uno pone al sector privado a darle servicios al Estado para sus intereses estratégicos en todos los ámbitos. ¿Por qué no podría hacerlo en este puntual? Entonces, definitivamente, esta tendencia debería ser profundizada y explorada, es decir, que no es lo mismo el poder de negociación que tenemos cada uno de nosotros con Facebook a la hora de hacerse una cuenta gratuita que el que tiene una provincia o una municipalidad para contratar un servicio de miles de dólares mensuales o de cientos de miles de dólares, que donde puede decir, quiero los datos almacenados en el territorio, quiero los datos almacenados que sea compliant con este tipo de normativas, etc. Y las nubes híbridas y las nubes públicas, que son cooperaciones público-privadas, están siendo una tendencia muy reciente. El BID hizo un seminario en Washington sobre nube híbrida hace una semana. Participaron no solamente las tres grandes proveedoras de cloud y los estados y las agencias de gobierno electrónico de los países. Dicho que Argentina no tiene una agencia de gobierno electrónico, pero Uruguay, por ejemplo, tiene una que es AGESIC, que quizás sea la agencia de gobierno electrónico modelo de Latinoamérica, digamos, porque ha concentrado algunas funciones y ha tenido algunas buenas posiciones en el ranking internacional, etc. Pero básicamente están mirando cómo resolver este problema, y también empresas como Antel, Antel es la telefónica uruguaya del Estado, que también tiene servidores de cloud, y ARSAT en Argentina. De hecho, estaban los presidentes de estas dos empresas en los paneles tratando de entender cómo pueden insertarse. Y las empresas más pequeñas están empezando a evaluar que necesitan ser partners
de estas grandes operadoras internacionales porque no les pueden competir, pero de última, siendo partners, tienen algo para jugar ahí. Entiendo que esta evolución va bien, va bastante bien, porque las normativas de protección de datos se van completando en todos los estados, las de ciberseguridad también van mejorando, y al mismo tiempo las nubes híbridas se van volviendo un estado del arte, se van volviendo algo como hay cierto consenso, y al mismo tiempo estos grandes proveedores están entendiendo que quizás sea bueno respetar las leyes de los países y no llevarse todo a California. Ahora, parece como la noticia de las vacunas, ¿no? Tenemos 3 millones de vacunas por semana en las últimas 2 semanas, pero estamos en el pico de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con el almacenamiento de información estratégica o de gobierno electrónico? Tenemos el pico de síntesis entre el aceleracionismo extranjerizante y el soberanismo, porque están las nubes híbridas y públicas, la cooperación, etc. Pero mientras tanto hay un ransomware por semana en la base de datos estratégica de los estados, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación actual. Entendemos que tiene que ser muy rápido el pasaje, y me parece que los funcionarios necesitan pensar más en esto, ¿no? Digamos, también es un lugar común decir eso, pero los funcionarios necesitan pensar más en esto. Pero no tengo mucho más para decir de esa partecita de cuál es el estado general del gobierno electrónico. Carísimo. Carlos. Sí, mira, Andrés, voy a hacerte una pregunta que va a intentar unir, digamos, todo lo que vos estabas, sobre todo esta última parte que has estado mencionando, estas dos tendencias que en principio van en sentido opuesto, esto que vos denominás como repetime el término, por favor. Soberanismo. Soberanismo. Es para ser elegante con esa corriente. En realidad es una corriente que no aborda de manera estratégica el problema. Está bien, y la otra era, repetime la otra. Aceleracionismo. Aceleracionismo y soberanismo, está bien. Era claro lo que vos estuviste señalando. Pero antes de eso, mencionaste que hay como una tendencia, digamos, a la consolidación de particularmente el desarrollo del gobierno electrónico. A mí me gustaría una reflexión tuya sobre un punto que nosotros vimos en la primera unidad de la asignatura, que lo presentamos como se presenta en la literatura y que hace referencia a las capacidades institucionales, ¿no? Y básicamente, resumiéndolo de manera muy, muy extrema, menciona o refiere a un potencial que tienen las organizaciones públicas o privadas. Nosotros en este caso podríamos particularmente detenernos en las públicas. Digo, un potencial que tienen para poder generar un valor externo, servicios que prestan a la sociedad, y al mismo tiempo un valor organizacional, es decir, aquello que les permite fortalecerse para cumplir mejor el métier para el cual están de algún modo pensadas. Entonces, la pregunta concreta es, en este proceso de crecimiento y consolidación de esta tendencia al gobierno electrónico, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los principales déficits que tienen los gobiernos para poder, desarrollar mejor esa tendencia, para poder consolidarla mejor en el sentido de transformarse en recursos o en ámbitos de gestión que permitan mejorar la capacidad de respuesta que plantea la sociedad, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Y la otra, que también está relacionada con el primer punto que nosotros vimos en la asignatura, hay un video que estudiantes vieron, en donde Oscar Oslak, que es una de las, de alguna de las referencias que nosotros seguimos para el desarrollo del curso, menciona, bueno, la sociedad tradicionalmente ha habido demandas que se han canalizado a través del gobierno, demandas que se han canalizado a través del mercado, demandas que se han canalizado después a través de organizaciones del tercer sector y últimamente demandas que se canalizan a través de las redes. Me gustaría si vos podés hacer alguna reflexión sobre ese punto, porque claramente plantea también un desafío a la manera en la cual los gobiernos, o el gobierno en general, debe repensarse y debe rediseñarse pensando en este rol tan significativo que tienen las redes. No sé si puedes hacer alguna reflexión, algún comentario sobre esos dos puntos. Interesante, ¿no? Bueno, sobre lo primero, la verdad es que me cuesta entender cuáles son los déficits principales de los gobiernos, ¿no? Digamos, creo que los gobiernos
conceptualmente, las plataformas políticas, la agenda pública, conceptualmente, tiene este tema como un tema sectorial. Un tema sectorial no es una prioridad. Justo ayer publicamos con el instituto que trabajamos, y va a ser un proyecto que se va a continuar, pero publicamos un análisis comparativo de las plataformas de los dos candidatos, de Fujimori y de... ahí se me fue el nombre de Castillo, del candidato peruano al balotaje. ¿Cuál es, digamos, el corte política digital de la plataforma? Y es raquítica la mención en la plataforma programática en el caso de Castillo, raquítica, solamente hay que inferir desde su postura revolucionaria en la enunciación que va a haber, no sé, quita de concesiones pero de todo el sector privado, no solamente de las empresas de telecomunicaciones. Y en el caso de Fujimori tiene alguna puntual enunciación sobre algunos temas, pero no explica cómo lo va a hacer, no explica cómo obtener los recursos. El Estado debería intervenir e invertir en el cierre de las brechas desde el lado de la educación. Interesante el planteo de Fujimori, ese análisis está publicado en las redes del IDDLAC, pero digamos, ¿a qué voy? A tratar de responderle a Carlos, digamos. Entiendo que, yo tuve por mis roles interacciones con las últimas 4 diseños institucionales de Argentina de regulador de telecomunicaciones, de autoridad de políticas públicas nacional en temas de TIC y de la Oficina de Tecnología Informática. Desde el 2005 cambió el diseño 4 veces. Nunca fue prioritario, o sea, cambió del kirchnerismo, de Néstor Kirchner a Cristina, de Cristina en la segunda presidencia hubo un cambio de orientación en el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto. Nunca fue prioridad, siempre fue un tema sectorial, hubo cambios en los diseños, las políticas normalmente fueron oscilando y con poca intervención, y cuando lo escuchás al jefe de Estado o a los ministros entrar en el tema de manera tangencial por alguna... No estoy personificando en ninguno de los jefes de Estado o de los ministros. Cuando los escuchás entrar de manera tangencial al tema, te das cuenta que no tienen la misma solvencia que tienen, por ejemplo, con las vacunas. O sea, si vos le preguntas al jefe de gabinete o a un ministro sobre la situación de la vacunación, hoy están muy bien brifeados, nunca están bien brifeados en tema de tecnología. Entonces, entiendo que la falta de atención y la falta de priorización de estos temas es el principal déficit. Porque, claro, al mismo tiempo me decís, tenemos 50% de pobreza infantil, y bueno, sí, este no tiene que ser un tema importante o sea, debería haber otras prioridades, pero entiendo que esto permea sobre todo lo demás, porque entonces la falta de inversión estratégica en la creación de activos estratégicos, la falta de consolidación de esos activos estratégicos para el Estado. El Estado, por ejemplo, tiene mucho poder en las compras públicas respecto de software, y la mayoría de los polos de software argentinos hacen su innovación vendiéndole al Estado, y lo que le venden al Estado, de lo que le venden al Estado no solamente no lo ayudan demasiado en cumplir su función, sino que no le permiten acumular su experiencia, no le permiten ser el titular de sus propias, del derecho de sus propios desarrollos. Creo que, por ejemplo, en el caso del ciudadano digital, que está concentrando toda la innovación de la nube de la provincia de Córdoba, está cambiando un poco eso, pero a nivel municipal la situación es alarmante. El estado digamos, la falta de capacidad de control de sus propios activos estratégicos y de sus propias herramientas tecnológicas de las municipalidades. Entonces, en realidad no es prioritario, pero las inversiones sí son cuantiosas. En todos los niveles del Estado, las inversiones en tecnología son cuantiosas, y la mayoría de las veces no hay una acumulación estratégica. Entonces, por eso es que digo que es de cabeza y no de inversión. Porque, ¿viste? Uno puede decir en educación, y si se duplicara el porcentaje del PBI que se invierte en educación, habría mejor aplicación de esos recursos. Yo no sé si hay que invertir más en tecnología. De hecho, no me parece necesariamente que sea esa la respuesta. Entonces, es una sola pastillita, o sea, toda esta elaboración lleva a un solo punto. No sé, Carlos, qué es donde fallan, pero me parece que es más en las cabezas que en la inversión. Y es lo único que puedo contestar. Juan Pablo. Una pregunta en relación a esto, ¿no?
El tema de los marcos regulatorios, ¿no? Porque yo me imagino que esta falta de lugar dado por los distintos gobiernos al tema de los TICs, de las TICs y de cómo eso permea con sus prácticas gubernamentales o con el mismo funcionamiento del Estado. Me imagino que los marcos regulatorios se tienen que haber visto sumamente afectados por esta falta de atención que se le ha dado a lo largo de estas últimas 2 décadas. Cuando vos tenés que analizar la tendencia de los marcos regulatorios, no ves casi hilos conductores. Vos decís, ya voy, Carlos, porque todavía no te terminé de responder. Es como que era un seminario. Pero para Juan Pablo, digo, si vos analizás, por ejemplo, la política de acceso a Internet, la política digital de telecomunicaciones, tuvimos una intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones, de la CNCE, la Secretaría de Comunicaciones gubernamentalizada, la CNCE intervenida, toda la presidencia de Pablo, un placer, mucho gusto, me puedes contactar por las redes, a disposición. Toda la CNCE, digamos, intervenida durante 10 años. Entonces, había un decreto ley de la época de la Rúa que gobernaba las telecomunicaciones por 10 años. ¿Qué dicen los empresarios de telecomunicaciones? Esa regulación era muy mala, pero por lo menos fue la misma durante 10 años, entonces pudimos hacer algunas inversiones, ¿no? O sea, pero casi riéndose. Tenés después la ley argentina digital y un cambio por decreto, por DNU de la ley, un año después. O sea, Argentina digital es de fin del 2014 a fin de 2015, la barrieron con decreto ley. Después tenés las regulaciones de Macri. Macri tuvo una ley corta que se llamó de telecomunicaciones y unos DNU que fueron los que pusieron a Aguad en el Ministerio de Comunicaciones. Algunos decretos le crearon al Ministerio de Modernización algunas funciones. Y después tenés las legislaciones de la presidencia de Alberto Fernández, que es, perdón, el regulador de telecomunicaciones pasó a ser la ENACOM por decreto ley. Si se escuchan a mis hijos es porque 7:30 de la tarde, pero están lejos. Hay decreto ley para borrar las TIC y el AFCA y meter todo en un solo regulador convergente, que es la ENACOM. Y luego hay un decreto ley que convalida la presencia de la ENACOM, que es el de 690 de Alberto Fernández del año pasado, que convalida la presencia de la ENACOM y que al mismo tiempo establece que esto es un servicio público en competencia y no que recategoriza lo que tenía Argentina Digital respecto de telecomunicaciones. Entonces, si te pones a ver, tenés 4 diseños institucionales, tenés 5 instrumentos, de los cuales solo uno es una ley bastante debatida, que es Argentina Digital del año 14, los otros 4 son decretos ley, y tenés un sector de telecomunicaciones que aún a los gobiernos pro mercado los amenaza o los termina demandando en el CIADI, invariablemente. Y después tenés tasas de inversión en el sector privado bajas, pero tasas de inversión en el sector público muy altas. Tenés el plan Conectar Igualdad, el plan Argentina Conectada, la presencia de ARSA en diferentes sectores. Tenés políticas de acceso a los dispositivos que son dispositivos que entrega el Estado, dispositivos que el Estado trata de que se hagan de manera con ensamblaje en la industria nacional en Tierra del Fuego. Tenés dispositivos de canje de celulares importados a bajo precio, distintos modelos, oscilaciones. Y si te pones a ver cómo son las leyes de ciberespacio, la ley de protección de datos del año 2000, la ley de delitos informáticos del 2008, las leyes que hubieron, o los grandes debates legislativos, como la ley de responsabilidad intermediaria del 16, no hay procesos de calidad de decisiones. Al mismo tiempo, como yo les decía recién, en seguridad de la información tenemos menos requisitos que hace 20 años, o que hace 13 años, del 2007, de hace 15 años, que es la disposición esta de la Dirección de Protección de Datos. Si ves cómo fue variando, dónde estuvo ubicada la Dirección de Protección de Datos, cómo fue cambiando de lugar, cómo siempre designaron gente sin antecedentes, si ves los currículums de los miembros de la ENACOM, o los miembros de las TIC, o los miembros de la AFCA, la verdad es que, esto es Argentina, ¿no? Esto no es el estado del arte latinoamericano. Latinoamérica tiene otras realidades también, mejores en algunos países. Lo de Argentina es desesperante. El nivel de asincronicidad que hay es desesperante en este tema. Porque en otros temas hay políticas públicas que son de Estado. La asignación universal por hijo es una política de Estado. No sé, en cuanto a educación, y bueno, ya desde la ley, desde la
la transferencia de la educación a las provincias, el régimen legal está parecido, no sé si es bueno, pero está parecido hace 20 años. En estos temas es casi insoportable la situación. Y Carlos me había hecho una segunda pregunta sobre la canalización de las demandas en las redes. ¿Querés que vaya para allá o...? Bueno, pero aprovecho para ya vincularme, que es un comentario en realidad a los alumnos a partir de lo que estás diciendo. Has mencionado dos cosas que nosotros hemos mencionado en las dos reuniones anteriores. La primera, cuando dijiste al final de tu respuesta que desde tu punto de vista hay un problema más bien vinculado con la manera en la cual piensan, digamos, quienes tienen que tomar las decisiones. Eso nosotros lo habíamos referido en la segunda unidad, si ustedes recuerdan, como los modelos mentales. Me parece que está haciendo claramente mención a un problema de modelos mentales que no son adecuados para abordar este desafío. Y lo segundo que acabas de señalar recién, cuando hiciste mención rápidamente a la manera en la que fue cambiando todo el marco normativo, de mejor a peor, aparentemente, hasta donde yo alcanzo a entender, bueno, creo que tiene que ver también con lo que vimos en la primera unidad acerca de los déficits de normas y reglas de juego. ¿Recuerdan? ¿No? Me parece, tratando de hacer este esfuerzo de vincular, digamos, esta exposición tan diría yo, rica que está haciendo Andrés, con estos temas respecto de lo que habíamos visto en las dos unidades anteriores. Nada más que eso quería señalar, Andrés, así que te pido disculpas por la interrupción. No, pero me parece que digo, me es útil a mí también, o sea, estoy tratando de darle un anclaje conceptual a estos fenómenos que están descritos solo en ámbitos sectoriales. Porque finalmente, y ese es otro fenómeno que tiene, cuando le dejas este tema de las políticas públicas de tecnología a lo sectorial, ¿quiénes son los pocos que pueden pensar? En el Estado no se piensa demasiado en esto, los que tienen carrera, formación pública y carrera no piensan demasiado en esto, y los gerentes de las multinacionales trabajan profesionalmente de esto, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál es la única posibilidad que tenés de tener actores de buen nivel pensando esto? Son los que fueron gerentes de multinacionales. De hecho, por ejemplo, Conectividad Córdoba, ahora crearon una agencia, esa agencia tiene un directorio y una gerencia. La gerencia tiene un área de gerencia de negocio técnica, que es la que va a tener que convertir nuestros 3.500 kilómetros de fibra óptica pública que están enterrados y no están dando servicio, a ser un jugador del mercado, y contratan, por suerte, entiendo yo, a un ex gerente de Telecom, casi diría el cordobés más, o sea, si yo tuviera que haber elegido un cordobés para ir a buscar, era lo trajeron de Bruselas, no sé cómo hizo, por qué vino, para ganar un sueldo del Estado, ¿no? Que encima es un sueldo especificado del Estado, que encima le piden que se lo bajen, ¿no? Digamos, o sea, va a durar 10 minutos, ya voy, Matilde. A lo que voy es, pero te tenés que sacar gente del sector privado, no podés decir, ¿qué hay en el sector público? Está bien, perdón, tengo una gran opinión de Juan Ferreiro, pero él estaba trabajando en otro área, ¿no? Digamos, es como un cuadro más generalista, por así decirlo. Quizá lo haga muy bien, digo. A lo que voy es, no hay gente que ha estado trabajando algunos temas con experiencia, y donde la hay, la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina tuvo liderazgo regional en todas las discusiones de tecnología, de telecomunicaciones y TIC, de la década del 2000, por lo menos, hasta 2010 y hasta el 2015, diría yo. Ahora, pasaron 7 gerentes de relaciones internacionales del Estado argentino al sector privado, y son el gerente de políticas públicas de Facebook, el de Amazon, el de Latinoamérica, digamos. Y es el país que más le nutrió, digamos, con jugadores del sector público al sector privado. Claramente, digamos, casi como la extranjerización de los futbolistas, ¿no? Claramente hay una poca capacidad del sector público de competir en cuanto a cómo los puede mantener en sus planteles, pero también hay una jerarquización en los modelos mentales, digamos, eso es, o sea, abona a lo que plantea Carlos de manera estructural. Tengo como 2 manos levantadas, me voy para allá. Matilde. Sí, no, primero esto me parece como muy interesante este diagnóstico de decir, bueno, que el problema, más que una cuestión presupuestaria o de inversión, es un problema de falta de planificación o de oscilaciones, por lo menos, en la ejecución de ciertas políticas. Me parece que
también se relaciona con esto que decía el profe de, bueno, a veces tiene que ver más con un error de diagnóstico, digamos, que, no sé, falta de ideas o falta de recursos en este caso. Y después lo otro, que me parece que también, digamos, esto que el abordaje de pensar esto como un tema sectorial y en el que, bueno, si uno dice, bueno, ¿cuál es el escenario argentino hoy? Bueno, con 40% pobreza, esto parece como un tema menor. Sin embargo, me parece que eso también es como un prejuicio, digamos, desde la administración pública, desde la política o desde donde sea, porque en realidad, por ejemplo, esto, el precio del servicio de telecomunicaciones tiene un impacto social súper importante, o bueno, lo que se plantea ahora de esto, la desigualdad en el acceso, la pandemia lo reveló mucho, ¿no? O sea, en la inserción en la educación, en la inserción en el trabajo, todo está atravesado también por esa brecha. Entonces, también pensarlo como un tema menor en relación a las problemáticas actuales de Argentina, me parece también es como un prejuicio. Tenemos Lucas también con la mano levantada. Y nos queda pendiente, perdón Lucas, nos queda pendiente la segunda parte de... Perdón que tengo la cámara apagada, creo que me está levantando fiebre. La segunda parte de la reflexión de Oxlack que había preguntado Carlos. Lucas. Bien, gracias. Comparto y suscribo todo lo que dice Matilde. Aprovecho para mencionarlo. Yo iría a hacerte una consulta respecto a aplicaciones prácticas de los modelos o las experiencias en otras latitudes que pueden haber sido exitosas, de cómo bajar estas implementaciones o los gobiernos locales o regionales, o pueden ser nacionales también. Es decir, si el modelo, me acuerdo que en la década de los 90 las administraciones tributarias eran muy deficientes y uno de los modelos que encajó fue un acompañamiento, contratos de acompañamiento, donde dejaban el capital no solo de infraestructura, sino el capital de aprendizaje lo dejaban en los municipios, los conducían hasta liberarlos para que puedan aprender la práctica en la eficiencia de estas administraciones. Y se me ocurrió esto, saber si en algunas experiencias, en otros lugares, puede haber desarrollos o modelos similares para poder bajar, poder implementar estos modelos tecnológicos. Sí, entiendo que sí. Entiendo que, por ejemplo, Estonia es un faro, una referencia, tiene un nivel de desarrollo, un estadio de desarrollo tan alto en digitalización de los procesos de la función administrativa del Estado y también que con escala pequeña, ¿no? Esos países con escala pequeña difícilmente son transpolables, ¿no? Pero que tal es así que, por ejemplo, sus políticas de seguridad de la información es hacer una embajada virtual de datos vía tratado internacional con Luxemburgo para que si le hackean a todos los servidores y tenían backup físico en las embajadas físicas de fuera del país, si les invaden el país, ellos prenden en Luxemburgo y están en tiempo real y siguen cobrando impuestos, siguen dando el DNI o el DNI, la ciudadanía digital o digamos, siguen funcionando la función del Estado. Estonia es el país más digitalizado en este tema, digamos. Hay un ranking que hacen las agencias de gobierno electrónico que tiene como 11 países to watch, ¿no? Digamos, o sea, como para ver cómo van. Uruguay es uno de los 11, Nueva Zelanda, Uruguay, Holanda. Todos países también de baja escala, ¿no? Entonces también, bueno, hay que mirarlo como un poco con pinzas. También, no sé, ahora que lo pienso, todos países unitarios, lo que decía Juan Pablo hace un rato con respecto a Chile, en otra dimensión, digamos, también aplica acá. Entonces también es difícil encontrar un faro, pero hay estándares internacionales, digamos, o sea, hay la red GEALC, por ejemplo, como decía, está dialogando hace 15 años respecto a cómo son las mejores prácticas en la región de las diferentes funciones, ¿no? Digamos, entonces, algunas experiencias interesantes que se pueden recoger de otros países
que se pueden implementar, ¿no? Digamos, hay bastante bagaje, bastante abordaje. Tener una agencia de sociedad de información o de gobierno electrónico que aborde de manera transversal todas las estrategias de los estados, que esa agencia tenga dentro de sus competencias ciberseguridad y protección de datos. Es importantísimo, porque entonces tenés el objetivo de acelerar la digitalización de la mano con el objetivo de proteger. Si no lo tenés adentro de la misma agencia, tenés tensiones entre diferentes entidades de los estados. Es más fácil a nivel del tamaño, Uruguay tiene el tamaño de la provincia de Córdoba, es más fácil así. Bueno, digo, en el caso de Uruguay, yo decía recién, el BID hizo un evento interesante, uno de los principales consultores del BID. Yo soy consultor del BID en tema de ciberseguridad, ¿no? Pero digo, más puntual. Pero uno de los principales consultores que tiene el BID, que es el que está tratando de trazar cómo es esta agenda, es el que fue director de la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay durante 12 años, José Clastorni. Desde Tabaré Mujica Tabaré, 15 años, director de la agencia de AGESI. Sí, del 2005 al 2020. Todos los premios internacionales que ganó Uruguay fueron a ese grupo de personas. Ahora, esa entidad tenía en su directorio, o sea, tenía 4 grandes gerencias con estas grandes áreas que yo decía, o sea, la aceleración de la función administrativa, ciberseguridad, protección de datos, y la 4ª gerencia era algo de algunos procesos. Tenía 4 gerencias que también son gerentes que también lo sostuvo durante un buen tiempo. ¿Por qué lo sostuvo? Y no sé, fueron razones que son difíciles de traspolar, pero al mismo tiempo tenía un directorio con sector privado. Es decir, que empresas del sector privado, y la agencia de innovación, un directorio público-privado tenía en su modelo de gobernanza. Si bien era un organismo que dependía de la presidencia y que estaba en la torre ejecutiva, en el piso de abajo de Tabaré o de Mujica, en Uruguay, digo, la Agencia de Conectividad Córdoba tiene el piso 9 del panel, o sea, un piso arriba de Schiaretti, o sea, podría tener como una jerarquización en algún punto. Dicen que van a hacer una obra, ¿no? Y van a hacer su propio edificio, pero a lo que voy es, podríamos tener ejemplos transpolables a nivel nacional y a nivel provincial de lugares más chicos. Ahora, también es difícil, recién cuando hablaba de los recursos humanos, me caían unas fichas a mí mismo, decía, quizás en estas áreas sea difícil porque sea difícil competir en el mercado laboral, ¿no? Digamos, lo cierto es que yo no tuve oferta para ser funcionario nunca, pero lo cierto es que un trabajo para un organismo internacional vale lo mismo que un año de un secretario de Estado, ¿no? Digamos, el sueldo. Entonces, también, ¿quién quiere ser funcionario de esto de manera deseable por 10 o 15 años, ¿no? O sea, también ese elemento debe jugar, ¿no? Aunque no sé si aplica a la educación también, a lo mejor un ministro de Educación te diga es más fácil ser decano de una universidad privada, ¿no? O de una universidad extranjera. No lo sé, pero digo, me parece que los recursos humanos tienen una tensión ahí como la tienen los programadores, ¿no? Las empresas nuestras y los programadores que se van al exterior. Juan Martín, vos sos programador, me hacés así, o vos conocés de tecnología. No, para nada, no, pero estaba pensando en el ejemplo que estaba hablando recién sobre la posibilidad de hackear los votos y eso, pero no nada que ver con la programación ni nada. Politólogo tranquilo por el momento. Bueno, pero eso, a lo mejor hay una cuestión de mercado de trabajo y no está estudiada, ¿no? Digamos. Sí, estaba por referir a algo. Perdón, le quiero contestar a Carlos. Yo no sé si sea una ola la demanda canalizada a través de las redes sociales muy diferente a la ola de los medios tradicionales. Hace poco hice un estudio, estoy siendo muy autorreferencial, pero realmente es un tema que me han tocado, o sea, me han tocado trabajarlo. Porque en el tema de mi consultoría al BID es sobre embajada de datos, puedo decir que es sobre eso, pero todavía no está el estudio publicado. Pero hice un estudio publicado con Observacom sobre la concentración en Internet en Argentina, está público también, un estudio de mi autoría, que analiza la concentración en navegadores, en acceso fijo y móvil, en navegadores, en motores, en browsers, en redes sociales, en servicios de mensajería, y bueno, es confirmatoria de nuestras sospechas, altísima, con 2 o 3 jugadores dominantes en todos los casos.
Ahora, cuando hablamos de fuentes de noticias, porque era sobre libertad de expresión, cuando hablamos de fuentes de noticias, cuando hablamos de dispositivos para acceso a noticias, sí, el 70% lee noticias del celular, pero cuando hablamos de fuentes de noticias, el ranking lo encabezan 10 fuentes de noticias de los medios tradicionales. Es decir, que el discurso público todavía está dominado por los medios tradicionales, entiendo yo, por lo menos de lo que he podido observar, que la caja de resonancia de las redes sociales todavía está muy alineada a las agendas de los medios tradicionales, y lo único que ha cambiado es el modelo de negocio de los medios tradicionales, que eso dice un montón, pero no sobre esto, quizá. Entonces, pero lo digo, y la verdad es que no es un tema que tan de manera directa pueda referenciar. A lo mejor hay una cuarta ola y yo no la estoy viendo, ¿no? Digo, el caso del chico ese que consiguieron, perdón, Juan Pablo, el caso del chico, no sé si está apuntando esto el profesor Luca, el chico de Córdoba, creo que de Córdoba consiguieron el medicamento, que era carísimo, que canalizaron a través de las redes. No sé si eso puede ser una muestra minúscula de ese tipo de soluciones. Un solo comentario, respecto a lo que acaba de decir Andrés y Lucas. Sí, yo creo que si uno, yo no tengo hecho el registro, a mí me llamó bastante la atención cuando se lo escuché decir a Oslak, cuando vi el video, digamos, hace bastante tiempo. Y lo que me quedo como sensación es que hay o por lo menos se hacen más visibles, cada vez de forma más cotidiana, ejemplos al estilo de lo que acabas de mencionar, Lucas. Me parece que si se tomara el trabajo de hacer un registro de cuántos de estas demandas, quizás no totalmente de toda la sociedad, sino de grupos sociales, se canalizan a través de estos medios, a través de las redes, me parece que encontraría un número posiblemente que va en crecimiento. Pero por otro lado, me parece que también hay algo que es interesante, ahí te lo paso, Juan, y es el hecho de que me parece que también muchos de los fenómenos sociales terminan siendo en alguna medida autoorganizados, adoptando una dinámica bastante parecida a la que nosotros vimos en uno de los puntos de la unidad 2, recuerdan como la dinámica de los sistemas que tienden, no está necesariamente siempre esa mano oculta, sino que tienen una particularidad de que muchos de estos fenómenos se autoorganizan. Me parece que quizás eso también ayuda a entender un poco más. Prometo no levantar más la mano, callarme la boca y seguir escuchando a mí me gusta la recuperación que vas haciendo y que se le dé una integridad a lo que estamos hablando en relación a lo que ya venimos acumulando de las clases anteriores, así que las veces que haga falta yo creo que va a ser muy productivo. Lo que me gustaría contar, a forma de tratar de bajar o acercar un poquito la observación de Oslak que vos recuperas, algo les iba a contar la clase próxima, ¿no? Pero yo participé de un equipo que actualizó los valores de la tierra, valores catastrales y fiscales de la tierra, el año 2017, 2018, 2019 hasta la fecha, ¿verdad? Valores catastrales que venían desactualizados desde hace más de 20 años, ¿no? Ustedes imagínense la cantidad de reclamos que esa implementación generó, ¿sí? Ya sea por errores en la estimación nuestra o simplemente por el hecho de personas que tenían un valor de 100 pesos en su casa y de repente entran a Catastro, que está toda abierta la información en la web, y ven que ahora se multiplicó por 1 millón, digamos, esa evaluación Catastro. Y una de las respuestas que implementó Catastro de la provincia de Córdoba fue, y esto antes de la pandemia, ¿no? Y con la pandemia se aceleró muchísimo, fue atender reclamos vía Facebook. Y eso a mí, por supuesto, yo no tengo ningún poder de decisión en eso, ¿no? Mi trabajo fue hacer el estudio técnico para la actualización de los valores de la tierra. Pero participamos de esa implementación, de cómo atender a esa cantidad de reclamos, o consultas, llamémosle. Y el medio elegido, entiendo que por los funcionarios, yo entiendo que fue tratando de darle respuesta a la ciudadanía, entendiendo que el ciudadano usa Facebook, digamos, casi todo el mundo, yo no lo uso, digamos, pero casi todo el mundo tiene una cuenta de Facebook, tratar de llevar ahí la oficina y atender las consultas y reclamos por esa vía, entre otras vías, ¿no? Pero en ese momento yo pensé, darle entidad
a esta empresa, sobre todo, no es cualquier empresa, es una de las empresas más grandes del mundo, darle entidad como oficina de atención de reclamos, me parece muy fuerte, ¿no? En ese sentido, en el sentido ya sea de la privacidad, de la información, en el sentido de de la operatividad del Estado para dar respuesta, y en el sentido de que qué pasa si el día de mañana Facebook te bloquea la cuenta oficial que tiene, entiendo, la cuenta oficial de catastro de la provincia de Córdoba, tiene los mismos derechos, entre comillas, si es que existen, que tengo yo como ciudadano, para reclamarle algo a Facebook, ¿no? Entonces yo creo que podría ser, no sé si era específicamente a lo que hacía mención Oslak, pero es un fenómeno que estamos empezando a ver cada vez más, que los gobiernos los estados, empiezan a canalizar su relación con la sociedad, con todo lo que ustedes ya saben, en lo que implica este concepto de relación entre el Estado y la sociedad. Lo empiezan a llevar hacia estas redes sociales en las cuales no tienen ningún control, ¿no? Y eso a mí me hace en ese momento y me sigue haciendo muchísimo, muchísimo ruido, ¿no? Claro, entonces yo quizá enfoqué mi observación más en temas de agenda que en temas de demandas, porque las demandas pueden ser, no tienen por qué estar agregadas, pueden ser individuales. Esto de Maratea era un problema individual y el Estado tenía que resolverlo y lo resolvió la sociedad civil, no en ninguna de las 3 olas, sino en una cuarta, claramente, y lo de Juan Pablo, indudable que así es, digamos, hay una tendencia, claramente. La verdad que no he reflexionado tanto al respecto, pero sin dudas hay una... son los mismos derechos y hay una vulnerabilidad enorme, digamos, de esas páginas. Entiendo que eso se podría resolver si si los estados generaran interacciones como con más fuerza con respecto a las plataformas. Bueno, a ver, yo voy a establecer con Facebook un acuerdo para dar atención al cliente en todas las áreas de la función administrativa del Estado, de todo el Estado provincial o de todo el Estado nacional, y voy a tener eso alojado en servidores con esta en este estado del arte, en esta jurisdicción, y voy a tener el control de esa información y la voy a poder procesar dentro de mis sistemas. Digamos, esa negociación, yo supongo que las plataformas tecnológicas la darían con mucho gusto. Creo que están más interesadas las plataformas que los funcionarios en dar esa discusión. Creo. Digamos, pero sí conozco a los gerentes de políticas públicas de esas plataformas, digamos, y finalmente entiendo que hasta es una victoria para sus carteras de trabajo, digamos, y quizás los funcionarios no están mapeando esto. Quizás se puedan canalizar esta demanda de una manera más soberanista, por así decirlo, ¿no? Porque el problema es la pérdida de control. Matilde, ¿no? Sí, Matilde. No, fue sin querer que siga la voz. No, yo solamente quería decir que también Bancor, con todos los datos que tienen de las tarjetas y todo, el Bancor también te atiende por Facebook y muchísimas veces he consultado por Facebook porque te atienden más rápido que llamando por teléfono y ahí das un montón de información también súper sensible sobre cuentas y todo y también por Facebook te están atendiendo. Hay unos problemas de seguridad bárbaros, eso me preocupa mucho a mí también. Y por que WhatsApp se presta creo que también. A perfiles falsos, a problemas de seguridad y ataques a los usuarios utilizando la imagen institucional, ¿no? Me da que eso no hay mucho control ahí, porque el Estado pierde al utilizar una plataforma, una red social que no regula o que no tiene poder de regularla, se me hace que pierde todo tipo de control sobre esos aspectos de seguridad, ¿no? No sé qué opina Andrés. Mirá lo de Melissa, lo de Melissa dice que hasta en rentas le han imputado mal el pago de impuestos por... No, además, no solamente las funciones más centrales del Estado, sino, no sé, Aerolíneas Argentinas, casi que es la atención al cliente, el Twitter, digamos, es casi la única forma hoy, y el WhatsApp de sacar un pasaje o cambiar un pasaje. La verdad es que es una tendencia que no tenía tan abarcada, ¿no? Digamos, me parece que me han enseñado, digamos, lo voy a pensar un poco más, digamos, la verdad es que no... Lo suyo es Twitter, Piazza, yo ya lo sé, lo suyo es Twitter. Pero
Sí, pero de todos modos ahí, piensen la gravedad esta de Juan Pablo a los niveles que llega. Todo el conflicto de Trump con las plataformas, que eran abiertas opositoras al gobierno de Trump en la reelección, y uno puede caerle simpático, porque dicho sea de paso, a mí me cae simpático personalmente que no haya ganado Trump la reelección, pero que las plataformas sean capaces de banear a Bolsonaro o a Trump y a que un jefe de Estado no pueda conducirse frente a la opinión pública de la manera, digamos, con toda la herramienta a disposición, porque infringieron reglas privadas de una organización que, en el caso de Twitter y Facebook, de última son organizaciones de la propia jurisdicción norteamericana, pero en el caso de Bolsonaro, a Bolsonaro lo banearon 2 empresas norteamericanas. Es escandaloso por donde se lo mire, aún si Bolsonaro ve todo lo malo que puede hacer Bolsonaro, digo. O sea, cómo están interviniendo la relación de comunicación, sí es algo que, digamos, forma parte del debate que le llaman moderación de contenidos, que es un debate que tiene que canalizarse de una manera también más respetuosa de derechos, porque hoy las plataformas son grandes sensores también, ¿no? Digamos, ahí abre una puerta enorme. Pero digo, me parece que es también bastante alarmante de esa intervención, esa intermediación. Le dicen gatekeeper, ¿no? Digamos, el patobica que está parado en la puerta, digamos, a las plataformas. Tal cual. Bueno, yo no quiero abusar de tu tiempo. Te había pedido agenda hasta las 20, así que ya se nos va cumpliendo ese tiempo. No sé si alguien más tiene alguna observación o alguna pregunta ya para ir cerrando nuestra clase. Siéntase libre de abrir el micrófono ahora o calle hasta el viernes próximo. No, yo un comentario nomás. Que la relación con las empresas privadas no solamente tiene que ver con la información del Estado, sino con los sistemas informáticos propiamente dicho. Y el soberanismo no es chiste. Y cuento lo que pasó hace unos cuantos años acá en la Municipalidad de Córdoba, que cuando se digitaliza el registro civil, en vez de hacerlo con personal propio, que había personal propio dentro de la municipalidad para hacer la digitalización, se contrató una empresa. Luego cambió la gestión y esa gestión quería hacer un sistema propio. Y la empresa le dijo, ajá, bueno, pero yo quiero renovar el contrato con tanta anticipación. No, pero ¿cómo te voy a renovar? Listo, no hay problema, me voy, te lo dejo. Y eso hubiese significado dejar a la Municipalidad de Córdoba durante meses sin registro civil, con todo lo que implica. Entonces, la pérdida de soberanía en funciones del Estado y llevándolo a lo que hablaba Carlos en la primera clase, del valor interno de la organización, es fundamental en el marco del Estado. O sea, la soberanía, perder ese tipo de funciones es gravísimo. Era un comentario anecdótico nada más, que no es directamente con el manejo de la información, pero sí con el funcionamiento del Estado. Pero me deja un comentario adicional a lo de Ariel. La mala posición de los estados en términos de los derechos que tienen sobre los programas que contratan a una empresa de Córdoba o de Argentina, digamos, no necesariamente a grandes plataformas internacionales, es también bastante escalofriante. Los titulares una empresa de cuarta con términos leoninos, así fue. Empresas que tienen 50% de sus facturaciones venderle al Estado y le ponen términos leoninos al Estado. El Estado lo único que tiene que hacer es negociar. O sea, lo único que tiene que hacer es decir, hacerme un buen contrato acá, nada más, ¿no? Lo último, aceleracionismo es de Luz. No es mío, ¿no? Digamos, es de un filósofo francés. Tuvo una corriente. Claro. Muy en boga. No quería atribuirme, no me había quedado ahí suelto el concepto. Sí, yo quería decir algo. Bueno, yo trabajo en el Poder Judicial y hablando de aceleracionismo y todo eso, nos comentaban que todo lo que llevó al expediente digital en este último tiempo lo tenían previsto más o menos como para dentro de 10 años. Y ahí yo creo que es un claro ejemplo de que no hay una brecha digital o por ahí dineraria, porque los abogados por ahí lo tienen, pero sí la brecha etaria. O sea, tuvimos mucho problema con los abogados mayores. Es más, como que llegó al retiro de muchos abogados, pero después dentro del Poder Judicial y un poco relacionando a lo que decía el profe Carlos, creo
trabajando adentro como una crítica al Poder Judicial, que no se invierte, o sea, como que no hay un equilibrio entre el valor interno y el valor externo. Hay una gran necesidad de prestar un servicio y le están dando como mucha importancia al valor externo, pero me parece que están olvidando el valor interno, y con todas estas nuevas implementaciones están haciendo, ni hablar de sobrecargar al recurso humano, no le están prestando atención al recurso humano, y yo creo que van a seguir hasta que va a explotar. Yo creo que hoy, por ese desequilibrio, es que cada día se presta de manera más deficiente el servicio. Creo que primero habría que hacer ajustes internos, conjugando con esta nueva implementación del expediente digital, para después poder volver a prestar un buen servicio. Es como una crítica estando adentro, digamos, del sistema. La última referencia, y en serio que es la última, porque ya tenemos que estar cerrando, pero esto que acabas de decir, Agustina, respecto de tu experiencia en el Poder Judicial, relaciónenlo con el arquetipo límites al crecimiento que vimos en la unidad número 2. El hecho de que se sobredemanda, digamos, la capacidad de respuesta de un determinado ciclo, y, entre comillas, paradójicamente, el autor hace la referencia, apretamos el pie, ponemos el pie en el acelerador, pero además de apretar el acelerador, apretamos el freno. Vos terminaste diciendo, Agustina, recién, pero al mismo tiempo, además de trabajar más, cada vez el servicio es peor. Bueno, tiene que ver con esa lógica de ese arquetipo, que sencillamente se lo menciono como para traerlo a colación por lo que dijiste. Gracias. Me está haciendo dar ganas de hacer el máster, Carlos, con toda esta integración que hace para atrás, ¿no? Me dan ganas de estudiar el máster. ¿Puedo hacer una última acotación? Esto de acelerar y frenar al mismo tiempo, si no está trazado por los emergentes, que en este caso significa la pandemia. Entonces se vuelve como que produce una nueva sincronización a un nivel quizás no previsto, que te acelera a ponerte a tiro, digamos, pero obviamente trae todas esas dificultades de eficiencia. Es decir, esta nueva sincronización de hechos emergentes, externos, no previstos, que obligan a acelerar. Bueno, me manda un mensaje, Juan se ha quedado sin conectividad, me pide que cierre la clase, así que esa es la razón por la cual de golpe desapareció. Ha tenido un problema doméstico con la conectividad. Pero bueno, en primer lugar agradecerte, Andrés, la disponibilidad de tu tiempo. La verdad que ha sido muy, muy interesante, sumamente entretenido toda tu exposición, muy ilustrativa además. Creo que ha sido un gran aporte a lo que estamos tratando de plantearle, digamos, junto con Juan, al conjunto de los estudiantes. Y de nuevo, muchas gracias por todo lo que has aportado a esta reunión. Te queda ese canapé que te había prometido Juan como una deuda, que ya veremos, bueno, que creció, se aceleró, hablando de aceleracionismo, y pasó de canapé a asado. Pero bueno, queda como deuda para todos. Y agradecerles también a todos ustedes, chicos y chicas, el hecho de que hayan estado conectados, participando, activos, preguntando, siguiendo y compartiendo esta reunión, que la verdad que ha sido una reunión que yo creo que ha sido muy buena. Así que muchas gracias a todos. Con todos ustedes nos vemos la semana que viene. Y Andrés, te damos un abrazo y un aplauso virtual de reconocimiento por todo tu referencia que hiciste en esta reunión. Profe, ¿puedo hacerle una consulta nomás más administrativa, digamos? Claro que sí. Los textos que están en la unidad 3. Gracias. Los textos de la unidad 3, sí. ¿Son para las dos clases? Porque vamos a ver las dos clases, los textos, porque había varios, no llegué a leerlos todos, por eso quería saber. Sí, son para las dos, efectivamente. Sí. Listo, genial, gracias. Bueno, que tengan todos un buen fin de semana. Buen fin cuídense del fresco que parece que viene mañana, según estuvieron informando. Abríguense y protéjanse. Chao, saludos para todos. Gracias. Buen fin a todos.